Bueno, estamos con Fernando Bastidas, diputado de la Asamblea Nacional, además miembro de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Es importante que Fernando esté con nosotros porque el tema económico está ocupando un espacio significativo de jerarquía dentro de lo que es, digamos, la actividad del país. Están los problemas políticos, ciertamente, pero económico, que tiene vasos comunicantes con lo político, está allí presente. El tema de la inflación comienza a asustar de nuevo los precios, a pesar de que hubo un momento determinado que comenzaron a desacelerarse. Ocurre que luego viene el mes de diciembre del pasado año y viene de nuevo un envión de la inflación en este caso, Fernando. Y de verdad que eso preocupa a la población. Hay una presión social tremenda que yo no sé cómo el gobierno, pero la tiene que resolver de alguna forma. Hay una solicitud digamos, de corregir la situación salarial. Claro, pero si tú corriges la situación salarial en medio de las dificultades, también tienes que enfrentar el problema inflacionario. Entonces es bien complejo todo esto. Así que bueno, te doy la bienvenida y comencemos a compartir aquí con nuestros televidentes. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todo el equipo de Televen. Saludar a todo el pueblo venezolano que nos escucha y nos ve en este momento. Bueno, el tema económico sin duda alguna es uno de los temas centrales de preocupación y de inquietud de todo el país, Y yo diría que más allá del país, de todo el mundo, porque nosotros tenemos que contextualizar en qué momento estamos nosotros del mundo. Hay una situación global que está incidiendo sobre la realidad de cada uno de los países y entre esa situación global tenemos, bueno, elementos como el tema inflacionario que ha venido afectando no solamente a Venezuela, sino a todo lo que es inclusive Europa, Estados Unidos, etcétera, como consecuencia, bueno, de la situación que ya conocemos en el este Europa, entre Ucrania y Rusia, y las decisiones que se han tomado de intentar, a través de la política de agresión económica, bueno, sancionar a un conjunto de países o de intentar bloquear a un conjunto de países, entre esos la misma Federación de Rusia, y esto ha impactado sin lugar a dudas en las cadenas de valor, y esas cadenas de valor y los precios y los costos para las cadenas productivas y para la comercialización, bueno, han incidido en la realidad global. Venezuela no escapa de eso. Nosotros hoy tenemos, bueno, unas condiciones también muy complejas que además, a la que además se le suma todo lo que ya sabemos de lo que es la política de agresión, de bloqueo, de medidas coercitivas unilaterales, que no se ha desmontado ninguna, eso hay que dejarlo claro. Ha habido, bueno, procesos de diálogo, se han desarrollado algunos acuerdos, de hecho, veíamos cómo en la última sesión que se dio de diálogo en México se llegó a un conjunto de acuerdos que ha incumplido, por cierto, la parte, digamos, de la oposición en conjunto con, bueno, con lo que es el claro, sector del gobierno estadounidense, que están y que congelados. hay unos recursos que además le pertenecen al pueblo venezolano, le pertenecen a la República y que bien pudieran ser utilizados tal como se acordó en ese momento para la inversión en materia de social, salud, educación, eléctrica, servicios, todo lo que implica, bueno, las necesidades que el pueblo venezolano Pero te voy a tiene preguntar algo, Fernando. ¿Qué ha detenido la liberación de esos recursos que incluso se van a canalizar a través de un acuerdo con la Organización de Naciones Unidas? O sea, Mira, ¿qué ha pasado allí? yo te diría que o es sea, un los que tienen los recursos son los factores internacionales que los tienen, pues, digamos, en sus manos. Mira, Pero ¿qué los pasa? recursos que nos han quitado, que nos han robado a nosotros, que nos han impedido acceder de manera legal, de manera legítima como república, los recursos, bueno, sencillamente es un tema de voluntad, es un tema de que no vemos de parte de la otra parte, digámoslo así, la voluntad suficiente para resolver o avanzar en esta situación. Y fíjate que es tanto así que nosotros vemos recientemente declaraciones de voceros, como por ejemplo lo que fue público de la vocera del Comando Sur cuando se refería, bueno, a la posición que tienen aún acerca tanto de Venezuela como de la política hemisférica en el caso de América Latina y el Caribe. Y nosotros sencillamente vemos la insistencia de querer, bueno, sostener una visión de política exterior que sigue atentando contra la soberanía de los pueblos, que sigue atentando contra el respeto al derecho internacional público y en eso, bueno, la estrategia de la agresión una contra el cosa país. que quería comentarte, pero al margen de ello, uno siente cuando escucha alguna declaración de parte de los voceros de la plataforma unitaria, que es el factor de la oposición con el que negocia el gobierno, uno siente que ellos están como que de manos atadas. En sus manos parece ser que no está del todo la liberación de esos recursos congelados. ¿Qué pasa? Recordemos que ellos actúan, o parte de ese sector, el más extremo, digámoslo así, actúa no en función de su propia voluntad o en función de sus propios intereses, actúa en función de intereses foráneos.
Y eso está más que demostrado con lo que ha pasado durante los últimos años. Cuando hay una fractura de esos factores radicales dentro de esa estructura con el resto anda ahora por una parte que se convierte en el llamado G3 y el otro factor que califica el propio gobierno, el radical, que es voluntad popular, anda ahora por su lado, a pesar de que se integra todavía en la plataforma unitaria. Bueno, ellos tienen sus desastres internamente y tienen sus contradicciones que tendrán que ver ellos cómo las resuelven. En el caso de nosotros tenemos que seguir avanzando en las tareas que nos demanda nuestro pueblo. Por ejemplo, en el tema de la recuperación económica, a propósito de lo que tocamos inicialmente, que es un año, el 2023, un año bastante complejo, un año con muchos desafíos. Venimos de un 2022 con indicadores en algunos puntos bastante favorables, pero que durante el último trimestre, el último cuatrimestre, se vio afectado, entre otras la inflación, cosas, por ejemplo. O sea, no es que se ha reducido, venía reduciéndose por una serie de políticas que se tomaron, pero está otra vez respirando y está lastimando el bolsillo, que es paupérrimo el del venezolano. Mira, comparativamente de donde venimos, hay una reducción significativa. Ahora, claro, si te vas al 2018, lógicamente, en la afectación del del tercer cuatrimestre del año, incidió en todo lo que es la capacidad adquisitiva de nuestro pueblo. Ahora hay que seguir corrigiendo eso. Sin embargo, hay esfuerzos y hay indicadores que nosotros tenemos que evidenciar, que nosotros tenemos que visibilizar, que nos generan una expectativa favorable respecto a lo que va a ser el año 2023. Ahora, fíjate. Uno de esos tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la generación de nuevas fuentes de divisas que favorece justamente a equilibrar la tasa de cambio. ¿Cómo favorecer esas nuevas fuentes de divisas? Con las exportaciones no tradicionales, que por cierto han venido incrementando, inclusive cámaras privadas, organizaciones privadas lo han venido reconociendo. Su aporte a lo que es la actividad productiva sigue siendo muy reducido y la oportunidad que merece la empresa privada para poder, digamos, reactivar, digo por caso, al sector industrial todavía es muy tímido, es muy bajo. Bueno, vamos a hablar de eso al retorno, porque tenemos que hacer una pausa, Fernando. Conversamos con Fernando Bastidas, diputado, miembro de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional. Bien, continuamos conversando con el diputado Fernando Bastidas. Hablábamos, antes de irnos al corte, de la importancia de la empresa privada y la necesidad de la empresa privada de tener estímulos, en este caso vía crediticia, para poder reactivar, por ejemplo, la planta industrial del país. Eso va a servir incluso para las exportaciones no tradicionales. Fíjate que ese es uno de los temas, creo que álgidos. Nosotros hemos visto cómo el año 2022, que ofrece unas cifras, por ejemplo, en materia de crecimiento de la economía de más del 17% de enero a septiembre, y que cuando tú te vas al detalle del desglose pues, de ese crecimiento, te das cuenta que más del 60% de ese crecimiento es el sector no petrolero. ¿Qué significa esto? Que los sectores productivos del país, que no están asociados a la histórica renta petrolera, han venido desarrollando sus actividades, han venido creciendo en sus capacidades, y esto es algo bastante favorable. Ahora, ¿es suficiente? No, sigue siendo un gran desafío, lento, ¿no? Por supuesto, porque es que la agresión contra el país y los efectos de esa agresión y los efectos del bloqueo afectaron un 99% de la capacidad económica venezolana, que históricamente ha estado atada a la renta petrolera. Ahora se está reconfigurando, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, es una nueva época, una nueva etapa, es una oportunidad de hecho para trascender esa dependencia rentística y para que eso pueda realmente materializarse de cara a este año, a los próximos años por venir, el sector privado tiene un papel fundamental. ¿Por qué? Porque, bueno, el sector privado es el principal elemento, digámoslo de esa forma, que tiene que dinamizar el proceso de creación de riqueza junto a la clase trabajadora. Claro. Es decir, sector privado y clase trabajadora. Aparte de eso, bueno, el papel rector del Estado que se ha venido asumiendo, que se ha venido desarrollando, pero que ha sido torpedeado, que sigue siendo afectado, bueno, por la política de bloqueo contra nuestra patria. Ahora, en ese contexto todo cabe, por decirlo de esta manera, pero voy a regresar a algo que comentábamos en el segmento anterior, Fernando. El gobierno está obligado a elevar los salarios. Eso es indetenible.
tiene que ser irreversible porque la gente no aguanta más, pero a la par tiene que tener un claro y definido plan estratégico para enfrentar la inflación. Nada ganas por aquí con subir el salario mínimo si tú no logras, no bajo controles, que eso no funciona definitivamente, sino con una política de otro tipo que tiene que ver con el gasto público, etcétera, etcétera. Mira, el salario es el resultado de un conjunto de condiciones, es decir, para que haya una política salarial que permita la satisfacción, bueno, de quienes reciben el respectivo salario, debe haber las condiciones para eso. No se trata de un asunto de mera voluntad. De hecho, lo comentamos la semana pasada en un debate que tuvimos en la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional con expresiones de la clase obrera que estuvieron allí justamente en la preocupación, en el afán de abordar este tema, que es un tema bastante, digamos, sensible para nuestro pueblo. Y se trata de generar las condiciones, de construir las condiciones para que una política salarial que tenga, que sea satisfactoria para los trabajadores y las trabajadoras, sea sostenible en el tiempo. De nada valdría que se haga, digamos, algún tipo de política espasmódica y de repente eso no tenga sostenibilidad en el tiempo. Y en eso es que se está trabajando. El presidente Nicolás Maduro, bueno, ha sido enfático en todo lo que ha sido el proceso de recuperación de los distintos aspectos de la economía, que son los que van a tributar, en definitiva, a que hayan esas condiciones para poder avanzar en materia salarial. Sí, ahí se entremezcla todo. Mira, el estímulo a la empresa privada, la generación del empleo a través del incentivo a la empresa privada, el crédito, en fin, todo eso forma parte Carlos, yo creo que es importante destacar lo siguiente. Por una parte, no podemos tener una actitud, como llaman, demagógica frente a ese tema, porque es un tema bastante sensible. Y por otro lado, también hay que destacar que ciertamente si el sector público, que está siendo afectado por toda la política de bloqueo, de sanciones contra el país, no ha tenido la capacidad, como consecuencia de esas afectaciones, de poder generar la política salarial que espera nuestro pueblo, pero que sí va en camino hacia eso con los distintos elementos que estamos viendo de recuperación económica y de indicadores económicos del país. Si bien eso es cierto en el caso del sector público, hay una parte del sector privado que también está ofreciendo un conjunto de condiciones también de orden salarial que han sido también favorables. Eso hay que decirlo también. El sector público. Entonces, pero ¿tú crees que las sanciones son determinantes para poder subir el salario mínimo? Por supuesto, tiene una incidencia absolutamente determinante. Es más, nosotros tenemos que recalcarlo siempre porque es una realidad. El bloqueo, las sanciones, las agresiones económicas contra el país son el elemento, el factor fundamental que impiden el sano desenvolvimiento de nuestra economía. De no haber sanciones, bueno, no hubiéramos perdido, por ejemplo, 232.000 millones de dólares que durante los últimos años hemos perdido como consecuencia de la imposibilidad de recibir los recursos por vía petrolera, de transar nuestras comercialmente con lo que se requiere para el país, que además, eso hay que decirlo, uno de los elementos que incide sobre la inflación es que cada vez que la República requiere adquirir algún tipo de bien o insumo para la población, bueno, sencillamente las cadenas especulativas en torno a la superación de las medidas coercitivas afectan justamente el valor de esos productos. Fíjate, un elemento importante allí también, Fernando, es una hipótesis, que eso incluso se ha conversado muy genéricamente, pero se ha conversado, de levantarse las sanciones, hipotéticamente, repito. ¿Tú crees que la situación cambia por completo? Porque el temor que hay es que tú comiences, por ejemplo, a reactivar la industria petrolera y vuelva otra vez el Estado a su dependencia rentística de la actividad petrolera y lo que se ha hecho y se ha podido avanzar con la empresa privada se detenga y se congele luego. Bueno, eso depende de nosotros mismos, de nuestra propia acción. Y cuando digo nosotros mismos no me refiero solamente al sector público, sino también al sector privado, porque es justamente el desafío, el gran desafío que tiene la economía venezolana, que podamos trascender esa dependencia de la renta. Ahora, yo te diría que hoy por hoy hay una oportunidad, inclusive con este escenario de las sanciones, que por supuesto ralentiza todo, pero hay una gran oportunidad para nosotros avanzar hacia una economía que dependa cada vez menos de la renta petrolera. Eso no significa que el petróleo pase a un segundo plano, porque es un recurso, además en el cual nosotros participamos en este mercado, siendo los poseedores de la mayor reserva de petróleo del mundo. Eso no puede para nada, digamos, opacarse o puede dejarse de segundo plano. Pero sí que todo lo que es el recurso petrolero o todo lo que pueda desde allí, digamos, proveerse para el país, sirva de palanca para el desarrollo de otros sectores de la economía, que es lo que estamos haciendo y es lo que vemos en estas cifras del crecimiento, que es lo que vemos con el incremento de las exportaciones no tradicionales y que es lo que vemos con todo lo que es el plan de recuperación económica que el presidente Nicolás Maduro ha planteado.
Bueno, todavía falta mucha tela que cortar. Bueno, hay ya mucho estamos por hacer. sí. Nosotros de la Asamblea tenemos grandes retos. Fíjate, tenemos leyes, un conjunto de leyes que van orientadas a eso y esperamos que este año sea de avance en esa materia. Bueno, ya habrá oportunidad de conversarlas nuevamente, Fernando, de una nueva oportunidad que tengas de compartir acá con nuestros televidentes en la mañana de hoy, con nosotros, por supuesto. Una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.